Entrevista. Cada viernes nos complace mucho recibir a Samantha Hernández Anaya, financiera, para que hablemos de economía, de aquello que se decide en otras esferas que parecería que no nos incumbe, que no nos llega, pero prácticamente define nuestra vida, mi querida Samantha. Y entre esas definiciones que logran las cúpulas de los países están los acuerdos de libre comercio. Ahí está el famoso TEMEC, que es el sustituto del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el TLC-CAN, como lo conocíamos durante las décadas pasadas. Y esta oposición que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador de aceptar estas controversias que tanto Estados Unidos y Canadá, Samantha, han presentado respecto a la política energética al privilegiar en el mercado de los energéticos la posición de las empresas paraestatales. Mi querida Samantha, en riesgo la relación comercial entre, creo yo, uno de los bloques más importantes del comercio en el mundo. Buenos días. Hola Luis Fer, buenos días a ti y a todo el auditorio. Y pues sí, como bien lo mencionas, un tema complicado que incluso la semana pasada pues se prestaba a memes, ¿no? Lo que vimos en la mañanera, Sí. pero pues cada vez empieza a tomar más forma y sí es un tema un tanto complicado porque tan solo el día de ayer el presidente pues salió y dijo que no iban a entregar su independencia si ese era el precio para formar parte de pues de este convenio. Y pues en cierta manera es la manera que tratan de que la gente, la población, pues no vea como lo que está ocurriendo realmente, que es un cambio en las reglas. Como hemos venido mencionando, un cambio que desde 2017 que se empezó a acordar no tenía nada que ver con lo que ahorita están sacando. De hecho, en la misma reforma energética dice que debe de tener cualquier empresa que quiera entrar en México una sociedad con una empresa mexicana o con una empresa del Estado. Uh-huh. Y de buenas a primeras, pues esto cambió porque les está dando preferencia a CFE y a Pemex sobre otras empresas. Estamos hablando de que tan solo a Pemex le están dando 3 años para que pueda alcanzar el nivel que se les está pidiendo a las demás empresas de gasolina que quieran entrar al país. Y bueno, existe algo que se llama card out, que es cuando ellos se sientan a firmar el acuerdo y a sentar las bases, y estos son como unos puntos que ellos ponen para propósito de que a futuro pueda hacer que cambie la regulación o que se haga. Y pues en el caso del capítulo 8, que es el de la energía, nunca se estableció, o sea, desde 2017 no se había establecido y ahorita estamos hablando pues de un tema muy alarmante Uh-huh. porque México de hecho forma parte de algo que se llama la Convención de Viena. Y ahí dice que un Estado no puede invocar su derecho nacional como justificación para no cumplir un tratado. Y pues es el problema en el que pues nos estamos metiendo de cierta manera, ¿no? Y esto parecía, como bien lo decías, que estábamos como en el momento mexicano, ¿no? Que nos estaba llevando a consolidarnos más como una economía y pues no es el momento propicio para este tipo de situaciones porque estamos hablando de todos los problemas socioeconómicos que hay alrededor, ¿no? La crisis, la guerra, la posible recesión, o sea, es un momento muy complejo para este tipo de situaciones. Efectivamente, tenemos una inflación galopante, una pandemia de la cual todavía no salimos, además un saldo muy tremendo en cuanto a lo humano, mi estimada Samantha, que realmente debería propiciar la toma de cualquier tipo de acuerdos que de alguna u otra forma aligeren la carga para todos los países, porque yo creo que es una situación que no dista mucho de lo que están viviendo, por ejemplo, la población estadounidense o la mexicana respecto al aumento de precios de los alimentos, entre otras mercancías. Y Samantha, en este sentido, el tema energético, el tema energético tal parecería que ya no era una, ¿cómo decirte? Que no estaba tanto metido en la retórica gubernamental de defender las empresas paraestatales, el petróleo es nuestro, que a final de cuentas, mi estimada Samantha, pudieron servir todos estos lemas, todas estas ideas, toda esta retórica durante el siglo XX mexicano,
y pues en lo que significó en aquella primera mitad del siglo XX la Revolución Mexicana, pues el que México hubiese podido tener control sobre la industria petrolera, sobre la industria eléctrica, etcétera, el gas, el subsuelo, la propiedad nacional, etcétera. Pero en estos momentos, Samantha, donde sabemos perfectamente que los combustibles fósiles se van a terminar, que el mundo está cambiando y que a final de cuentas el hecho de que tú abras a la competencia la distribución, la producción y distribución de energía también puede redituar en menores costos para los consumidores. Hablando en el libre mercado en el cual nos encontramos, Samantha, el hecho de que regresemos a esta retórica, a lo mejor no me quiero ir muy lejos, pero el hecho de que regresemos a este discurso de el petróleo es nuestro, la electricidad es nuestra, el subsuelo, patrimonio del país, ¿realmente sirve en estos momentos? Pues creo que como bien lo dices, son empresas, al menos CFE y Pemex, que las tenemos como mexicanos muy arraigadas por la Uh historia -huh. que traen, ¿no? Entonces el hecho de que pues realmente no es algo que nos vaya a servir, porque pues ve, tenemos las refinerías que no están terminadas, no estamos en un nivel óptimo para podernos poner en ese tipo de situaciones y es Sí, muy alarmante porque si bien es cierto que son empresas pues emblemas de México, también tenemos que darnos cuenta de que son empresas que están en problemas financieros muy graves, que están exactamente. representando un costo muy alto. Uh Y -huh. tan solo para que nos demos una idea, muy al inicio de la pandemia debemos de recordar que hubo un momento de guerra de aranceles entre China y Estados Unidos. Uh -huh. Bueno, pues eso podría pasar. Te comento que en dado caso, ahorita lo que van a hacer es la consulta, ¿no? Están en la solicitud de consulta y esto lo están haciendo para evitar llegar a un panel, que sería llegar en 75 días. Durante esos 75 días, cada parte va a juntar pruebas y tienen 180 días para dar una resolución. Nos estaríamos hablando de que en abril del año que viene se empezaría a hablar de multas Uh porque no -huh. estamos apoyando el libre comercio, como bien lo mencionabas. El Sí. problema es que, adelantándonos un poco al gobierno que tenemos, probablemente no van a querer hacer ese pago de esas multas porque van a decir que es un derecho nacional que tenemos. Y Uh ahí -huh. es donde se complica todo, porque en ese caso, los otros dos partes, que serían los otros dos países, tienen derechos a imponer el monto en aranceles que se calcule a lo afectado. Y al final del día, los que vamos a acabar sufriendo, pues somos pues todos los demás que formamos parte de esta economía, los empresarios, los consumidores, porque los aranceles van a estar y pues imagínate, si ya de por sí tenemos un problema de una inflación, agrégale que aumenten aún más los costos porque se tienen que pagar esas multas. Multas e impuestos extras a lo que importamos. Y hay que recordarle a la población, mi querida San, que por ejemplo importamos un montón de maíz de los Estados Unidos. Mucho del maíz que nos comemos en nuestras tortillas también lo producen en los Estados Unidos, o lo que les damos también a los animales, al ganado. En fin, tenemos una relación comercial que va y viene, además de otros utensilios, ¿no? O sea, simple y sencillamente la tecnología de la cual dependemos de los estadounidenses nos saldría el doble o el triple de cara. Y en ese sentido, Samantha, recordabas la guerra de aranceles entre China y los Estados Unidos. No es lo mismo que China pueda competir con los Estados Unidos en esos términos. Nosotros tenemos una economía mucho más débil y mucho más dependiente de los Estados Unidos. Sí, y por eso es donde entra pues lo más alarmante, ¿no? Porque pues a lo mejor cuando vimos la mañanera de la semana pasada, pues Uh mucha -huh, gente dijo, ay, no es tan grave, ¿no? Se están poniendo una canción, hay que reírnos con el presidente, uh pero -huh. entonces empiezas a ver, oye, me va a afectar a mí, en mi economía, porque si de por sí ya no me alcanza, si de por sí como estábamos viendo, amanecemos con titulares de que tan solo en Puebla 2 de cada 8 están en pobreza, imagínate con aranceles, con más inflación, con más problemas, ¿de qué vamos a estar hablando en un año? Y en este mundo globalizado, en estas economías interconectadas, mi estimada Samantha, es imposible deshacernos de los tratados de libre comercio. Tu servidor, que es un poquito más grande que tú, se acuerda de la entrada del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica ya a principios de los 90 y por supuesto que hubo un cambio. Hubo un cambio en cuanto a los productos que tenías acceso en el supermercado, a las inversiones que se empezaron a ver alrededor tuyo de nuevas construcciones, nuevos centros comerciales, nuevas empresas, nuevos edificios, en fin. En realidad, estos tratados de libre comercio son benéficos siempre y cuando, pues, se respeten, ¿no? Sí, claro, y también
pues no los estamos respetando y estamos cambiando las reglas de un día para otro. Entonces estamos alejando aún más a los pocos inversionistas que quieran venir, porque si tan solo con lo que hablábamos hace unos episodios, con lo que le pasó a los de Pemex, que les estaban cambiando, ahora agrégale este tipo de situaciones. No nos podemos salir como tal, como bien lo mencionas, de este tratado, porque pues el mundo ya no funciona así, ya no está de esa manera. Efectivamente, ya no hay naciones que puedan sobrevivir por sus propios recursos, eso es imposible, nunca existió en realidad en la historia de la humanidad, de ahí estas relaciones tan difíciles entre las naciones, pero mi estimada Samantha, ya estaremos viendo, porque al final de cuentas la posición también del gobierno federal es ambigua, a veces sí, a veces no, a veces simple y sencillamente por salir con el discurso y en otras ocasiones para reconocer que el Tratado de Libre Comercio es irrevocable y que México tiene muchos compromisos firmados con sus socios comerciales. Muchísimas gracias, Samantha Hernández Anaya. ¿Dónde te hallamos para no extrañarte una semana? Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Samantha Naya y ahí les comparto información y consulto dudas que tengan al respecto. Recibe un abrazo, muchísimas gracias. Gracias. Pausa y seguimos contigo Puebla.mx a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. En las 3 redes sociales nos encuentras fácil como Contigo Puebla. Cada mediodía estamos contigo Atlisco a través de CTV en el canal 25 de Teleweb. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.